Bueno, arrancamos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir, por participar. No solamente a los alumnos que están obligados de alguna manera a participar como parte de su proceso de aprendizaje académico, sino, bueno, veo que hay gente de otras ciudades cercanas a Trenquelauquen que están participando, amigos de otras aventuras académicas, de otros trabajos académicos que hemos realizado, así que bienvenidos a todos. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos por presentarnos y por traernos esta teórica, esta clase este, tan, tan esperada de Pedro Llamedo, que vamos a poder conocer todo el tema de la manzana pampeana, el trabajo proyectado y realizado por Pedro. Así que la verdad que un placer enorme y bueno, muchas gracias al Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas también, que nos acompaña siempre, y a la Municipalidad de Trenquelauquen. Así que, bueno, esperemos que tengamos una velada maravillosa. Por favor, todos los que quieran hacer consultas, escríbanlas en el chat, que Estefanía va a estar recibiéndolas todas y una vez que termine la exposición de Pedro, se les va a hacer todas las consultas necesarias. Eh, Raúl, te dejo. Bueno, gracias Marcelo. Bienvenidos en el nombre del Colegio de Arquitectos. Este va a ser un año cargado de bastante actividad porque es año de bienal para el colegio. Allá por el mes de noviembre, 4, 5 y 6, va a estar la Bienal de Arquitectura y Urbanismo, que se va a hacer en Mar del Plata, y el tema va a ser Arquitectura y Ciudad para el siglo XXI. Lo que tiene de particular esta bienal es que se organizan prebienales distritales. Nosotros nos hermanamos con el Distrito 6 y vamos a generar una prebienal el 26 y 27 de agosto, y el tema va a ser ambiente y densidad saludables en la llanura bonaerense. Estos espacios que crea el CADVA empiezan a generar oportunidades de pensar, ¿no? de empezar a interactuar con toda esta situación que estamos viviendo, pandemia mediante, y genera algunas herramientas como son también el premio estímulo, ¿no? Que se hace anualmente y busca favorecer estos espacios de discusión, de investigación, de desarrollo de proyectos. En esta oportunidad y ante esta situación nos estamos empezando a replantear, ¿no?, cómo vivimos en nuestras ciudades, incluso la arquitectura cotidiana, y quizás los paradigmas sean más generales, ¿no? Vayan más con esta relación que teníamos, este binomio de ambición y consumo, que hoy se plantea como salud y bienestar. Y allá me parece cuando empezamos a cursar la carrera de arquitectura, había un maestro que nos decía que menos es más, y me parece que capaz que el camino y la solución puede pasar por esa idea, ¿no? En el marco de este premio estímulo, un trabajo presentado por el distrito, que nace allá con un trabajo de investigación del Instituto Urbano del Distrito 7, recibe el primer premio del Premio Estímulo 2020 del CADVA, en la categoría Investigación y Teoría, un trabajo que involucra la red de estas 15 ciudades cabeceras de partido que componen el distrito, un trabajo que también está apoyado de alguna manera por el tema de la REDUP, la Red de Desarrollo Pampeana, en que interactúan las direcciones de planeamiento de los municipios, y un trabajo que, bueno, lleva adelante Pedro Llamedo. Pedro es el coordinador del Instituto Urbano del Distrito 7, y es un arquitecto que más allá de la investigación lo hizo, se podría decir, posible y visible a este trabajo que obtuvo el primer premio. Así que me parece que es una buena oportunidad para que Pedro
nos cuente de este trabajo y verlo como una punta de lanza, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el tema a través de la red de los ODS, o sea, el ODS 11 que es Ciudades Sostenibles y el 17 que son las alianzas. Y uno ve que en esta instancia, cuando se investigó y se llegó a las primeras conclusiones, quizás el trabajo del colegio, a nivel académico inclusive, es buscar esas futuras alianzas para hacerlo más visible y quizás que esto sea motivador de algún cambio. Así que bienvenido, Pedro, al aula y a este taller que conduce Marcelo Andrea. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y de alguna manera por esta vinculación con la cátedra de Marcelo de Andrea, que bueno, parece pertinente, digamos, a los temas que nos han ocupado. Así que bueno, para no demorar, si querés, vamos a empezar. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bueno, la conversación por Zoom puede ser muy aburrida y las preguntas o las interrupciones van a ser bienvenidas, digamos. Así que tenemos a Steffi que nos puede ayudar por si alguien quisiera alguna aclaración sin esperar el final de la charla. Bien, el objeto de nuestra investigación fue el crecimiento de la manzana. Eso merece una pequeña explicación. Que es la siguiente. Es una breve introducción, pero necesaria. En el año 2011, o sea, ya estamos cumpliendo 10 años, maduró adentro del Distrito 7 la necesidad que de alguna forma era latente de producir conocimiento como para tratar de incidir en la realidad, así, investigar. Esa investigación tuvo un inicio con un objeto concreto que era tratar de, dentro del espacio del Colegio de Arquitectos, generar investigación que pudiera dedicarse a mejorar las ciudades que tenemos. Nuestro distrito es un distrito que está formado por 15 ciudades. Con ese objeto se conformó el Instituto de Estudios Urbanos, que tiene un nombre un poco aparatoso. En realidad somos arquitectos de a pie, investigadores aficionados, pero que, bueno, empezamos un trabajo que de alguna manera está, digamos, ha estado jalonado por 3 instancias. El primer trabajo que hicimos fue hábitat en reconversión. Era evaluar en la mayor cantidad posible de las 15 ciudades espacios que estuvieran digamos, en abandono o que no estuvieran explotados o usados convenientemente, y básicamente ese trabajo de investigación se dirigió hacia las áreas ferroviarias. Todo el desmantelamiento del sistema ferroviario que se había dado en Argentina, obviamente tenía un correlato en nuestra región, y por eso eran comunes a todas las ciudades los problemas de estos espacios que se transformaban en fronteras internas dentro de la ciudad, y que de alguna manera tuvo el valor de incidir sobre algunos procesos que se iban dando. Algunos nacieron antes que nuestro trabajo y otros nacieron después, con lo cual de alguna manera nos sentimos parte de alguna de estas posibilidades. El segundo trabajo que hicimos fue
preocupados por el crecimiento expansivo, es decir, hasta dónde debían crecer las ciudades, cuál era ese límite. Encontrar el tamaño de la ciudad es un tema que, digamos, preocupa a los urbanistas de hace muchísimos años. Ardoy, que era este urbanista tan notable, ya hablaba de que debía tener 2 veces el tamaño de la ciudad actual, refería a algunos casos concretos, pero era ver de qué manera debía ponerse límite a esta natural disposición a crecer ilimitadamente que se da en los pueblos de llanura, ¿no? Es decir, la falta de accidentes geográficos importantes pareciera habilitar a que esto se diera hacia el infinito. Y finalmente, el último trabajo, que es este que nos ocupa, que es cómo crecemos dentro de la manzana, en atención a los procesos y las ondas de crecimiento que han sufrido épocas de bienestar o que de alguna manera digamos, la propiedad y el ladrillo se transforman en un refugio de ahorro o de renta. Bueno, eso originó crecimientos que son visibles en la mayoría o en las ciudades más pujantes dentro de la red que conforman las 15 ciudades del Distrito 7, y que de alguna manera nos ponía frente a nuestras narices la forma implícita en los códigos. Este último trabajo es un poco el que nos ha llevado más tiempo, pero bueno, de alguna manera podemos hoy estar contentos de que está parcialmente cerrado. Y esta inconclusión, en definitiva, es porque creemos que el trabajo nos asoma a ver el problema, pero que de ninguna manera establece respuesta definitiva a ninguno de los temas prácticamente que en él plantea. Pero es una plataforma, así lo entendemos. Entonces, en ese contexto, nos situamos un poquito, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos muchos estudiantes de la licenciatura de paisaje presente, es decir, una descripción mínima de dónde estamos, que tiene que ver con una zona que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, una zona que ya aparecía en los primeros relevamientos planialtimétricos del país, aparecía como una zona vacía. Este vacío es una especie de, digamos, de sugerencia, en definitiva, un signo de la región. No hay accidentes geográficos importantes, no hay ríos, no hay sierra. Por lo tanto, nos encontramos con un sector plano y que tiene una forma prácticamente triangular. El sur de esta región está formado por el sistema de las lagunas encadenadas. Hacia el norte, un poco más afuera del límite del distrito, está el río Salado. Y bueno, en el vértice izquierdo está el ángulo que define la silueta de la provincia de Buenos Aires. Más o menos esto, que es como todos entendemos el ambiente de la provincia de Buenos Aires. No nos es ajeno en absoluto a los que hemos nacido, habitamos, trabajamos en este lugar, y que tenía una definición interesante que creo, según tengo entendido, que es una apreciación de Darwin cuando hace su exploración a lo largo de toda la costa argentina, adentrándose un poco, define esto como un mar de pastos. Es interesante esa imagen porque define una zona que continua y en la que prácticamente no había tampoco árboles. Así como no había ríos, no había árboles. Y es una zona, digamos, cuyo suelo es esencialmente arenoso. Es decir, formamos claramente parte de la pampa arenosa. Y de esta pampa que de alguna manera es lo que le da trabajo al nombre. Evidentemente, el trabajo del crecimiento en la manzana de la ciudad pampeana define a la pampa, a la ciudad pampeana por su región geográfica, no política, obviamente, pues somos parte de la provincia de Buenos Aires.
Y lo que resulta es que no solamente hay pastos, sino que también hay un sistema de lagunas peinadas con dirección prácticamente norte-sur, que le da una impronta acerca de que las aguas ahí no escurren fácilmente. Es como si fuera, digamos, una planicie con ondulaciones que deja que esas lagunas que vemos en color oscuro, como peinadas, efectivamente, son inconexas o se conectan solamente en épocas de inundación. La laguna más importante que vemos acá es el complejo de Hinojo-Las Tunas. Acá al sur, el sistema de las encadenadas, donde está Carué y Guaminí. Y el resto son lagunas, digamos, tal vez no menos importantes, pero sí de menor tamaño, ¿no? Hay algunas que están muy próximas a las ciudades. En definitiva, esto define en parte la localización de las ciudades. Nosotros tenemos 15 ciudades que todas ellas se construyeron en 47 años. O sea, de 1863, que es 9 de julio, es la más antigua, y tiene también interesante el dato de que están todas en 42 metros, o sea, hay 300 y pico de kilómetros entre extremos y solamente 42 metros, lo cual 42 metros de diferencia de altura, lo cual da la idea de la planitud de la región. Estas 15 ciudades forman parte, a su vez, de un sistema de creación de ciudades que se dio en la provincia de Buenos Aires en el siglo XIX, y que, digamos, a quien le interese este tema en particular, recomiendo con énfasis el trabajo de Melissa Pessoa, que es una tesis de doctorado, se llama Una ciudad para la Pampa. Ella describe con mucha precisión el sistema de ciudades llevado a cabo como proyecto por parte del Departamento de Topografía, un servicio que tenía la provincia de Buenos Aires, a donde fueron a parar ligeramente profesionales venidos de Europa, que son los que fueron dándole de alguna manera ese sistema de ocupación que vemos ahí en este collage, donde se ve un poco la misma génesis, caracterizadas cada una de ellas por una disposición a medio rumbo, el trazado a medio rumbo, es decir, girado a 45 grados respecto al norte. Para la manzana de la provincia de Buenos Aires es digamos, una bendición, porque permite que los 4 lados de la manzana tengan asoleamiento en algún momento del día. Y es algo que prácticamente se cumple sin ninguna variación, ¿no? Y después los modelos son más abiertos o más cerrados. Como ven ustedes acá en este collage, dominan, por ejemplo, en este sector, digamos, la plaza central con la plaza en las cuatro esquinas, o la plaza central rodeado de plazas centradas en los cuadrantes, o composiciones un poco más complejas, como ya vamos a ver en la ciudad de Bolívar, que se asemejan más digamos, a una composición muy prolija de disposición de esos espacios verdes que de alguna forma traccionan y organizan la estructura urbana. Bueno, a partir de este trabajo decidimos tratar de mirar un poco para adentro, decir qué es lo que tenemos. Tenemos que llegar a la manzana, obviamente, pero ¿de dónde venimos? Y como mostraba la imagen satelital anterior, es un mar de pasto, pero es rodeado de agua. Es decir, la mayoría de las ciudades tienen una relación con el agua de algún tipo. Algunas de ellas las llevan en el nombre, ¿no? Es decir, en idioma mapuche o araucano, es decir, aparecen, el primer nombre de 9 de julio es Tlalauquen, aparece el nombre Trenquelauquen, aparecen otros
ejemplo, Peguajó también es un nombre vinculado a los, o sea, traducido como estero, si mal no recuerdo, o estero profundo. Y en realidad, además de ese tema de toponimia, también está la disposición respecto a la laguna. Digamos, por ejemplo, la laguna que da, yo sé que están ustedes trabajando en Trenquelauquen particularmente, si la carrera de grado de licenciatura del paisaje, sé que esa condición de trabajo del taller, más el hecho de que yo vivo en Trenquelauquen, me van a hacer hablar un poco más de Trenquelauquen. Se van a disculpar los que no pertenecen, que no es exceso de localismo, sino dar alguna pauta más que pueda ser útil para los estudiantes. La relación con el agua fue casi siempre, de alguna manera, un tema omitido, ¿no? Salvo Trenquelauquen es por ejemplo, una fuente de agua dulce y de alguna forma también era el lugar de reunión del Malón en forma previa digamos, al establecimiento de la primera población blanca. La más interesante de todas es tal vez la ciudad de Guaminí. En este cuadro que están viendo ustedes, hicimos una agrupación de las 15 ciudades en escala, para que tomen conciencia de la escala de las 15 ciudades, y organizamos 3 grupos. El grupo de la izquierda, que es el grupo A, está formado por 7 ciudades pequeñas. Para poner digamos, en relación, que me considero pequeños, hay ciudades que están debajo de 10.000 habitantes o apenas superan esa cantidad de población. En el extremo, que sería el grupo C, está formado por las ciudades más grandes, que son 9 de Julio, Bolívar, Peguajó y Trenquelauquen. En particular, 9 de Julio y Trenquelauquen son las más pobladas y están orillando o pasando apenas los 50.000 habitantes. Y en el medio hay ciudades que son, digamos, América, Carlos Casares, Deró y Villegas, que, digamos, no pasan los 30.000 habitantes, y como se ve, eso se refleja en la estructura urbana. Lo que hemos coloreado en ese color amarillo pálido es la extensión de la ciudad, incluyendo el tejido original y la incorporación de áreas, digamos, de la periferia que están en proceso de ocupación con vivienda permanente, ¿no? Bueno, a partir de eso, hicimos una lectura muy simple de la estructura urbana de algunas ciudades. Arriba, 4 modelos que podríamos considerar regulares. El primero, a la izquierda, es Trenquelauquen, que, como dije antes, tiene 4 plazas en los extremos y una plaza central. La otra es Carué, que tiene una gran plaza de 4 manzanas con una ocupación diversa. Hay algunos sectores de la plaza que en algún momento se vendieron, una cosa lamentable, pero bueno, es parte de la estructura. Después sigue Bolívar, que sin duda es de las más prolijas como trazado, porque tiene una estructura, digamos, reforzada, que refuerza los ejes, y además Bolívar tiene un parque, el parque municipal en el extremo, con lo cual este eje, el eje, digamos, norte-sur, a pesar que no es exacta la orientación, está tensionando el crecimiento entre la estación de ferrocarril y el parque. A la derecha, en el ángulo superior derecho, está Peguajó. Peguajó tiene, de las 4 plazas que rodean a la plaza principal, tiene, me van a corregir seguramente, algún peguajense debe haber, pero tiene 3 ocupadas, con colegio, con terminal de ómnibus, y creo que de esas 4 plazas periféricas, solamente se salva puramente la central, y una de ellas que es justamente la que está enfrente a la sede del Colegio de Arquitectos del Distrito. Es tal vez el modelo más puro. Es interesante, temas curiosos, pero la adopción de una matriz de número impar de manzanas, 11 por 11, le permitió poner la plaza exactamente en el centro, cosa que no sucede en ninguno de los otros modelos.
Es realmente una prolijidad que se fue ensuciando con esta ocupación de las plazas, ¿no? Y finalmente abajo, en los modelos que hay descritos debajo de estos cuatro modelos regulares, estamos mostrando también alteraciones de modelos que son curiosidades. En particular, la primera de la izquierda es Tres Lomas, que tiene una cuadrícula atravesada por el espacio ferroviario, la playa ferroviaria y todas las áreas de maniobra. En el centro Henderson es el único de las 15 ciudades cabeceras de distrito que utiliza las diagonales. Este es un trazado interesantísimo, el de Henderson, una gran plaza, con grandes manzanas que ya vamos a ver. Y, bueno, y una disposición que termina en lo que va a ser la plaza de la estación, que es la rectangular que se muestra abajo. Y a la derecha está General Villegas, que tiene una disposición irregular de la plaza principal y de la plaza secundaria, digamos, de donde el tejido no se organiza de modo tan claro como en las demás. Bueno, nosotros tenemos que pensar en la manzana, ¿no? Entonces, este preámbulo nos sirve como para adentrarnos en la manzana, y lo que están viendo son dibujos escalados, con lo cual se puede apreciar de las 15 ciudades los tamaños diferentes de manzanas que tenemos. Vamos a ir más rápido para ser más gráfico. Tenemos manzanas que digamos, de 0,8 a 2,3 hectáreas de superficie. La más chiquita de todas es Guaminí, es una manzana de 90 por 90, y en el extremo tenemos manzanas de 2,3 hectáreas. Villegas y Henderson son las más extensas. Tenemos algunas manzanas de Veró que ocupan 1,5 hectáreas, y después, dentro de la irregularidad, tenemos casi la mitad, que son 7 ciudades, perdón, que tienen 1 hectárea. Este dato es interesante, porque la manzana de 1 hectárea es prácticamente la dominante. También se repite en 9 de julio, casi, muy, muy cerquita, con la interesante nota de que 9 de julio tiene una medida que podemos decir no redondeada, porque, digamos, su sistema, digamos, por ser la más antigua, viene de las varas. Todavía se usaba el sistema de medición con varas, que empezaba a cambiarse en esos momentos, pero es la que digamos, esa medida de 121 responde a un número entero de varas. Creo que es 100 por 140 varas, lo que da esa medida de 86 por 121. Y hasta acá es interesante, dejo planteado uno de los vacíos que tiene nuestro trabajo, y que en definitiva es un vacío para ir hacia adelante. El vacío es: no hemos podido lograr generar respuestas para todas esta variación. Que si nos queda en el tintero trabajo por hacer, de cómo podrá hacerse en esa manzana de 2,3 hectáreas, cómo podrá hacerse un tejido que permita la utilización de esos centros de manzana con mayor vivacidad, que es algo que, en definitiva, la densidad que pretendemos requiere. Bueno, veníamos investigando en definitiva la manzana, y hicimos un raconto de las 15 ciudades, completamos fichas como para organizar la información de cuáles eran digamos, las características principales. En ese recuadro superior de cada ciudad, ¿no? En ese recuadro superior organizamos la población, datos, perdón, de población, de extensión y de densidad, que nos permitió tener una idea clara referida a una escala gráfica de cuadrados, como para ser más o menos claro en la documentación. Nos dio una idea de cuán cerca o lejos estábamos del cuadrado marco de 50.000 habitantes en este caso,
de 2.000 hectáreas, en el caso de la extensión, y de la densidad. Y acá podemos decir que está lo que para nosotros creemos es uno de los temas fundamentales, ¿no? Sí, que es la densidad de la ciudad. Nosotros en el cuadro que mostrábamos, las manchas amarillentas o la trama urbana, consideramos las áreas consideradas urbanas y las áreas extraurbanas que se usan de residencia permanente. Y lo que nos da es que, algo que obviamente es bastante obvio, pero en definitiva nos da valores de densidad bajísimos. Y esto nos pone frente a lo que consideramos que es el gran problema de la ciudad pampeana, que es su vacuidad, es decir, la extensión excesiva en función de la, digamos, de la población que contiene y de los sucesos urbanos que se dan. Entonces, hay un término que usamos en el trabajo que nos cayó como anillo al dedo, es parte de un libro que se llama Antípolis, de Carlos García Vázquez, en el que describe las ciudades del sur norteamericano, del Cinturón del Sol. Son ciudades que están en la zona, digamos, contra la frontera mexicana, y que es justamente la enorme extensión donde el tejido se da a pura casa, es decir, no hay más alteraciones que la repetición de un modelo de ocupación de bajísima densidad, a una extensión ilimitada. Bien, ¿qué tenemos ¿qué tenemos en la ciudad para hacer frente a esto? Vamos a mostrar ejemplos que lo aclaramos siempre. En definitiva, nosotros no estamos haciendo crítica de obras de arquitectura, sino estamos haciendo crítica de las normas que dan origen a estas obras de arquitectura. Cualquiera de nosotros podía haber sido proyectista de esto, no juzgamos los valores que tengan o no las obras. Hecha la aclaración necesaria, porque digamos, cualquiera de nosotros podría haber querido construir ese edificio por un tema de trabajo simplemente. Estamos diciendo que los instrumentos, las herramientas que hoy pone la legislación imperante en la Ciudad de Buenos Aires es por lo menos disruptiva para absorber la necesaria densidad y que de alguna manera debe contrapesar semejante vacuidad o extensión como nos daban los gráficos de densidad que mostrábamos antes por ciudades. Ese gráfico de 22 habitantes por hectárea es una catástrofe desde el punto de vista urbano, ¿cierto? Es decir, la ciudad no puede ser ilimitada ni crecer al infinito. Entonces, ¿qué tenemos para hacer frente a eso? Tenemos una ley que, en definitiva, trasplantada desde la altísima densidad a la baja densidad, provoca esto que consideramos, para usar un adjetivo no sé si debiera usar un adjetivo muy delicado, desastroso, para absorber el crecimiento que la ciudad necesita. Esta irrupción de edificios que se dan en cualquiera de nuestras ciudades, manteniendo alturas y intromisiones hacia el interior de la manzana, generando objetos que son absolutamente ajenos a la ciudad que existe, provoca realmente un descalabro que es, de alguna forma, parte de lo que nos mueve a entender digamos, avanzar en este trabajo. Lo mismo, es decir, las alturas, no hay variaciones de altura, no hay amortiguación de ningún tipo, con problemas accesorios como estamos en la Pampa Arenosa, hacer subsuelo para cocheras es un problema técnico, porque los desmoronamientos para los taludes son, digamos, son un tema digamos, de mucho cuidado. Por lo tanto, los estacionamientos terminan haciéndose en los espacios de retiro, con lo cual aquello que alguna vez se intentaba mantener con esa idea del pulmón de manzana o centro libre de manzana, en definitiva, ahí le metimos los autos. Lo que da, de alguna manera, aumenta un poco más el problema que tenemos.
Y digamos, este gran conflicto que causa tener instrumentos de la alta densidad y trasplantarlos a las ciudades de baja densidad, está además claramente representado por el tema de los premios. Para los estudiantes de paisaje que no sean arquitectos, o que no estén estudiando arquitectura, como explicaba Marcelo antes, hay que decir que los premios están en la ley, que son condiciones que uno cumple para obtener algún beneficio. Esos beneficios, en la ley 8912, que regula el uso del suelo en la provincia de Buenos Aires, se aplican a dos instancias, o a dos ítems. Uno es la cantidad de metros totales para construir, y el otro es la densidad, es decir, la cantidad de personas que yo puedo meter en una determinada parcela. Entonces, en particular, observamos este ejemplo donde claramente el proyectista se ha retirado, se ha desplazado de la línea, digamos, de frente, para obtener un beneficio en premios. ¿De dónde sale que es beneficioso para nuestras ciudades retirarse de la línea de frente cuando tenemos semejante ancho de calles? Bueno, esto evidentemente está tomado digamos, de una situación de vida urbana absolutamente congestionada, donde liberar la calle es importante. En este caso nosotros estamos empujando los edificios hacia atrás, rompiendo, podemos decirlo claramente, rompiendo cualquier posibilidad de convivencia digamos, de la bajísima densidad que rodea el edificio con el mismo. Bien, ¿qué hicimos? Cuando empezó este trabajo, dijimos, vamos a preparar un taller. El colegio atinadamente se creó una estructura en la que participaron arquitectos que ejercen su profesión libremente y arquitectos del municipio. Entonces, se armaron equipos por ciudades, eso funcionó muy bien, que a lo que se dedicaron es a generar propuestas de mitigación mitigación volumétrica de edificios para el asoleamiento, para los vientos, para mejorar el impacto en la manzana, y se generaron propuestas. En este caso vemos algunas propuestas que tienen que ver con el trabajo que se hizo el equipo de 9 de julio, que tenía que ver con el proyecto en bandas, es decir, si esta es la ciudad tradicional, de qué manera podemos organizar la estructura de la manzana, generando oportunidades de construcción, conteniendo algunos criterios, generando franjas para evitar justamente que pasara lo que pasan con edificios de este tipo, ¿no? Que uno puede mantener 30, 40 metros el edificio con la misma altura, como si metiera un transatlántico adentro de una hectárea. Todo este trabajo, en definitiva, fue importante para tratar y apuntar hacia dónde vamos, que es querer incidir sobre la realidad. Es decir, el trabajo no sirve, no va a tener valor hasta tanto no tenga una incidencia concreta a la que apuntamos como un objetivo, digamos, como el objetivo siguiente o el paso necesario. Bien, ¿y de qué otras cosas nos podemos tomar? ¿Qué otras cosas pueden pasar que nos hacen pensar mucho sobre hacia dónde debieran estar las soluciones o digamos, el cuerpo de ideas que nos permitan mejorar esta realidad? Bueno, una cosa que conocen todo el mundo, pero por las dudas por las dudas que no fuera así, digamos, este dibujo es un esquema de la Casa Curuchet. La Casa Curuchet es una casa que construyó Le Corbusier en La Plata y que, digamos, tiene algunas cosas interesantes. Yo antes aclaraba temas de FOT y de densidad. En este caso, otro dato más que es cuánto suelo se puede ocupar en una parcela. La provincia de Buenos Aires tiene un estándar que es 0,6, es decir, se puede ocupar el 60% del suelo. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Hay algunas pequeñísimas excepciones, pero a grandes rasgos en las zonas urbanas se puede ocupar el 60% del terreno. Bien, la casa de Le Corbusier, que es realmente maravillosa, tiene un FOS de 0,83, o sea, claramente hoy no podría aprobarse esa obra.
Y digamos, ¿qué nos hace de alguna manera observar que en esta obra se encierra parte de la llave de lo que nosotros avisoramos como que es el camino hacia donde debiera ir una regionalización de la ley? Entre otras cosas, es esta condición porosa que tiene la casa, que hace que los vacíos no solamente se comuniquen en forma vertical, sino se comuniquen en forma horizontal. Esta idea de la porosidad que está madurando, en definitiva, creo que va a ser uno de los recursos, de los elementos que la arquitectura digamos, va a empezar a utilizar, nos hacen ver cuánto de bien puede hacer esto en una obra. Y aunque es difícil extraer de una obra tan particular datos para reescribir una norma, acá sin duda hay una fuente como para hacernos pensar. La estructura porosa, si hay alguno, me gustaría si hay alguna interrupción, si hay alguien que no entiende lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, este espacio que está debajo de este techo blanco se considera ocupado, ¿no? Lo mismo que estos espacios de acá se considera ocupación del terreno, cuando en realidad son espacios abiertos, horizontales, conectados a uno vertical, con lo cual las divisiones internas se van desdibujando. A los que no conocen la casa, los invito a que lo hagan. Sin duda Le Corbusier no era el único que exploraba estos temas. Un arquitecto, escultor, casi arquitecto, como es Eduardo Chillida, el escultor vasco, también estaba preocupado por estas exploraciones internas, y me parecía interesante la referencia porque podría asociarse perfectamente a La Corbusier. Y también hay ejemplos más nuevos que me parecen muy interesantes. Esta es una obra del estudio Diegues Friedman en Buenos Aires. Yo no la conozco, pero creo que está en la calle Dorrego, en la cual es muy interesante este vaciamiento producto de este retiro del edificio hacia atrás. Estos espacios tienen realmente una valoración personal para mí múltiple. Por un lado, mejoran, digamos, el espacio de la calle. Le generan planos retrasados, con los cuales la calle tiene otro tamaño a medida que uno va hacia arriba. Por otro lado, mejoran la habitabilidad interna, ¿no? Es una propuesta que no se extiende hacia atrás, solamente hacia la calle. El bloque de atrás es bastante simple. Pero me parece elogiable esta obra porque esto para la ley 89.12 cuenta como espacio cubierto absolutamente, y realmente no lo es, no es así. Es decir, es una, digamos, una condición de la porosidad ligada al espacio urbano. Finalmente, en este tema, trabajo que me interesa destacar de jóvenes cordobeses, que son jóvenes muy talentosos, Carballo y Errasti, en un workshop, que para un terreno de 3 metros o de 2,5 metros, generan este apilamiento de contenedores vertical. La ocupación del terreno de este edificio es 100%, ¿no? Es decir, ocupan todo el terreno. Sin embargo, digamos, estiramiento, ahuecamiento de los volúmenes entre sí generan justamente una porosidad que hace que eso sea absolutamente viable. La ley 89.12 no aprobaría esto de ninguna manera. Sí, algo tenemos que cambiar. No para tomar literalmente este modelo, pero sí por las oportunidades que abre digamos, a nuestra reflexión. Bueno, si nos proponemos modificar la ley, hay que dar vuelta a todo. Es decir, digamos, prácticamente no hay ítem dentro de los recursos del urbanismo que no estén puestos en consideración. Acá nos hacemos una pregunta, no es una certeza. Usamos un proyecto, creo que es un proyecto de Gerardo Caballero, aunque no estoy del todo seguro, en el cual nos preguntamos, ¿las esquinas tienen algún tipo de amnistía para crecer por encima de digamos, de la media? Puede ser, es una pregunta. No estoy seguro de la respuesta, más bien sí de que debe atenderse a cada lugar. Digamos, si este conjunto de torres jalona algún determinado eje para la ciudad o se da frente a algún espacio de una escala importante, bienvenido. No lo veo para meterse dentro de un barrio digamos, de tejido de residencial de bajísima densidad.
Esto mismo que hablábamos sobre el FOS, que nos parece importante, sí, hay que cuestionar. El FOS es un recurso donde debiéramos asignarle a las ciudades de baja densidad mayor FOS. Hagamos la ciudad más densa. Tomemos los recaudos para que eso no se transforme en un bodrio urbano, pero de alguna forma tenemos que contrapesar esa vacuidad que da la ciudad que se extiende al infinito. Bueno, seguimos con Le Corbusier. Digamos, hoy tenemos una legislación que nos pide tantos retiros de atrás y premios por eso. Es un lindo ejemplo de la permeabilidad que pueden tener los edificios en la manzana, sin generar vistas que invadan el espacio de los vecinos. Sí puede haber de alguna forma, una búsqueda de atravesar el interior de la manzana, de liberar cuerpos. Esto puede ser premiable, digamos. Nosotros tenemos que generar nuestro propio cuerpo de ideas premiables, en oposición a esas que señalábamos de la 89. Un ejemplo que podría ponerse como fuera de escala es un proyecto que está en la ciudad de Nueva York, pero siempre me interesó por, de alguna forma, pensar que un edificio no es necesariamente la extrusión de la planta baja hacia el cielo, ¿no? Como muestran los edificios que mostraba antes, ese crecimiento desmesurado dentro de la manzana. Un edificio puede articular con el vecino, puede respetar la altura, puede separarse. Las técnicas de hormigón y de hierro nos ponen en situación de poder manejar eso, y esto sí claramente pueden ser ejemplos notables. Si el edificio que está a la derecha, este edificio bajo, tuviera valor patrimonial, pero muy bienvenida a esta solución, a algunos podrá parecerle exagerada y lo entiendo, pero por lo menos hay alguien que está pensando en una convivencia pacífica con lo que tengo al lado, y eso es parte de lo que nos parece muy a tener en cuenta. Bueno, para terminar de ver esto, hay, digamos, la gran extensión de la ciudad pampeana es de bajísima densidad. Esto quiere decir planta baja. Como mucho, planta baja y un piso. En planta baja y un piso yo estoy forzado, para que me habiliten la ventilación de un ambiente, a tener para ambientes de segunda categoría un patio de 2,5 por 4. Este patio que ven ahí tiene mucha menos que esa superficie. Digamos, o para ventilar un dormitorio tengo que tener una medida de 4 por 4. Se establecen digamos, en función de estándares atrasados de hace 50 años prácticamente. Con lo cual, todas las tecnologías del vidrio y las aberturas que han permitido ampliar las superficies transforman esas medidas en ridículas. Y es probable que para probar esta obra yo tuviera que poner que este ambiente, si fuera una cocina, va a necesitar ventilar por conducto, evidentemente por un conducto. Es decir, evidentemente hay algo acá que no funciona. Los mini patios, los espacios de 1,5 metros, que sea el espacio de trabajo, son fuentes de luz impresionante y que la ciudad necesita darse para salir de esas medidas que vienen de la alta densidad, ¿no? de los grandes edificios y la superpoblación. Bueno, en este camino nos interesa jugar con una figura, que es el código de barras. El código de barras parece justamente esta idea de extrusión, y que nosotros creemos que hay que reemplazarlo, en definitiva que hay que reescribir esto. Esta reescritura tiene que ver con la pandemia, ¿sí? ¿A quién no le ha cambiado la vida la pandemia? Desde el punto de vista de los usos, hemos podido comprobar que un baño puede ser una oficina. Y eso nos tiene que hacer pensar. En particular, digamos, creemos que es el momento de reescribir esto y de reemplazar estas herramientas con la complejidad que suponen códigos nuevos. Esa complejidad no es un resultado en sí mismo, sino es fruto de una búsqueda hacia la solución de los problemas concretos. No podemos inventar la pólvora para la ciudad, pero sí podemos poner en manos de los funcionarios municipales y en primer lugar de los proyectistas
herramientas como para amortiguar ese crecimiento que consideramos agresivo. Un caso más, un caso interesante de la ciudad de Carué, que justamente es bastante atinente a esto que decimos, que son cosas que pasan, digamos, en la pandemia y que nos hacen pensar que los esfuerzos de zonificación, ¿no? El zoning es de alguna forma la doctrina urbana que está obsesionada por establecer una sectorización de todas las actividades. Es uno de los puntos críticos a modificar. La ciudad de Carué es una ciudad que tiene 10.000 habitantes, más o menos, y que recibe mucha gente porque está frente a la laguna que tiene propiedades curativas, por lo cual recibe un turismo intenso, digamos, por pocos días. Entonces su población crece en forma muy importante, hasta duplicarse casi los fines de semana largos, esas oportunidades de vacaciones cortas que se organizan en función de este destino. Bien, la normativa municipal tiene asignado un sector para los hoteles. Y los hoteles resulta que tienen, todos los hoteles de Carué tienen sus propias piletas. Esas piletas se pueden, digamos, se cargan con agua de la laguna que es llevada por camiones. Por lo cual el turista va al hotel y en el hotel, digamos, además de pernoctar y de habitar esos días, tiene los propios tratamientos. Entonces, ¿qué pasa? La municipalidad ha definido un perímetro para que eso se instale. Y los hoteles surgen en cualquier lugar, se hacen en cualquier lugar, ante lo cual el Consejo Deliberante está obligado a dictar normas de excepción permanente. Esas excepciones, en definitiva, matan, digamos, la necesidad de un código. Y ante este punto decimos, hay una gran cantidad de cosas que los códigos debieran dejar de exigir. No podemos hablar de instalar usos molestos al lado de usos no molestos, pero lo que pasa con los talleres, que no se pueden poner más que solamente en un lugar. Eso es, digamos, puede instalarse uno un negocio y tener una radio que funciona a altísimos decibeles, pero no puede tener un taller que sean algunos golpes durante el día. Es decir, el zoning es uno de los grandes puntos que nosotros consideramos necesario modificar. Bien, ¿hacia dónde vamos? Primero, cada ciudad tiene que tener su propio proyecto urbano, ¿no? Cada proyecto, es decir, cada ciudad necesita darse un proyecto. Nosotros identificamos 3 aspectos en ese proyecto. En este caso, un proyecto puede, digamos darse un ensanche. En este caso estamos viendo un esquema, un croquis de la ciudad de Villegas, con una proyección de ensanche. Puede darse sus sectores de atracción, sus núcleos, sus nudos, que son los que van a potenciar de alguna manera el desarrollo de la ciudad. Y puede también darse su propio proyecto de arbolado urbano, con lo cual decimos que cada proyecto, en definitiva, es una integración entre arquitectura, urbanismo y paisaje. Eso es, digamos, no solamente es propio, sino que es pertinente a que cada ciudad desarrolle su propia visión. Nosotros decimos que además está pasando en la manzana como un proceso lamentable, que es la deforestación interna. Este tema, es decir, las piletas nos están sacando todos los árboles. Eso, hay digamos, un gran problema con eso. Cristian, en la charla que él dio hace 2 semanas, mostró una foto de Trenquelauquen, una foto aérea de 1924, en la cual ya se veía incipiente la forestación en el interior de la manzana. En la charla que yo estoy mostrando debiera haber salido, por alguna razón no salió, se ve que la ha ocultado esa imagen. Pero digamos, esta incorporación de las piletas está afectando claramente el interior de la manzana. Es probablemente irremediable, pero sí es necesario tomarla como un dato para proceder en consecuencia. Por ejemplo, aumentando
el arbolado sobre el espacio público, o generando premios para la incorporación de árboles, o movilizando recursos para poner árboles a manos de los habitantes de cada ciudad. Bien, en segundo lugar, el primero era ese reconocimiento urbano. Nosotros tenemos que tener un reconocimiento ambiental de dónde estamos. No estamos en cualquier lado. La llanura es plana, pero tiene sus particularidades. Con lo cual, la detección de sus accidentes geográficos, sus depresiones, su relación con, digamos, puntos significativos del paisaje. En este caso estamos viendo un croquis sobre Trenkelauken y la relación con la laguna Huencul-Azar, que es una laguna muy importante que está ubicada al norte de la ciudad, próxima al sector de la ampliación urbana, sobre el cual Cristian habló la semana pasada. Parte de ese reconocimiento ambiental nos tiene que hacer ver qué es lo que tenemos, es decir, qué es lo que la ciudad ha desarrollado como propuesta válida. Por ejemplo, Trenkelauken tiene un ancho de calles dentro de su casco histórico, que son 30 metros, una curiosidad importante porque es un dato, digamos, particular de la ciudad. Ese ancho fue determinado porque el arma al cual pertenecía Conrado Villegas, que es el fundador de la ciudad, era la caballería, y había tropillas de enorme cantidad de caballos que necesitaban desplazarse, entonces la instrucción al sargento ingeniero que traza las ciudades, que las calles sean anchas para la maniobra de caballería. Con ese ancho, 30 metros, descomunal, digamos, podríamos decir fuera de escala, se hizo un proyecto paisajístico, y eso fue la incorporación de los bulevares y las ramblas, con una forestación que es casi el orgullo de la ciudad. Bueno, aumentar el valor de eso es decisivo. En este reconocimiento del valor ambiental de las ramblas, nosotros creemos que, por ejemplo, la altura de los edificios debe coincidir con la altura de los árboles. Eso es algo que nos mostró Josep María Llop cuando vino en el año 2008, que se le preguntó qué altura tenían que tener los edificios. En ese momento en Trenkelauken era una preocupación. Y él dijo la altura de los árboles. Y en realidad es muy interesante entender esto, o definir esto. Nosotros decimos, puede tener la altura de los árboles, porque es un principio de correspondencia. Podría ser una relación con el ancho de calle, podría ser una relación con edificios existentes. Sin embargo, en Trenkelauken se adopta un criterio que yo creo equivocado. Trenkelauken define la altura de sus edificios en función de la calle. Si la calle tiene 30 metros, se permite construir hasta 28 metros, con lo cual existe esa relación con la calle. Sin embargo, la manzana de Trenkelauken es igual a la mayoría de las ciudades, que es 1 hectárea, como veíamos en las diapositivas anteriores. Entonces se define algo que tiene que ver con ese gen de la ley que viene de la alta densidad. Es decir, el problema es la calle y no el interior de la manzana. Bien, tema interesante para modificar, o para por lo menos discutir hacia dónde debiera, o qué criterios pueden ponerse como pautas. Bien, finalmente, hicimos un reconocimiento urbano, hicimos un reconocimiento ambiental, y también nos debemos la necesidad de que esa exploración nos permita innovar y premiar. Por ejemplo, esta sustitución de códigos. ¿Es necesario que a los edificios les exijamos estacionamiento? Uno va a decir, sí, ¿por qué no? Porque el caos que se arma en las ciudades de edificios sin autos. Bueno, yo estoy de acuerdo que puede haber un problema funcional, pero creemos firmemente que en orden a la exigibilidad es más importante pedir a los edificios que mitiguen su impacto tanto por el asoleamiento como por la falta de privacidad. Y es mejor rodear de árboles esos edificios que rodeárselos de media sombra con autos abajo. Entonces, la necesidad de cuestionar lo que la ley pide, digamos, para estacionamiento nos parece fundamental. Es decir, en la época que
se cuestiona profundamente el vehículo individual, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? Tenemos que generar nuestros propios premios. Conozco solamente un caso que se dio en algún momento en la Municipalidad de La Plata, donde de los 5 ítems que se premian, ítems que son premiables, para que un edificio pueda tener más metros cuadrados, más habitantes, se suspendieron algunos, ¿no? Como veíamos en el ejemplo, ese edificio que estaba retirado de la línea municipal, nosotros creemos que no debiera aplicarse ese ítem acá. ¿Qué podemos premiar? ¿Qué podemos considerar valioso? Podemos considerar valioso que un edificio se conforme a través del recorrido solar y que diga, bueno, a ver, yo no solamente voy a mejorar el asoleamiento interno, sino que voy a mejorar el asoleamiento de mis vecinos. Puedo optar por una volumetría particular que, además de mejorarme a mí, mejore mi entorno inmediato, vecinos, y el entorno mediato, la manzana y el resto de la ciudad. En este tema de los premios ambientales, no tengo miedo de caer en la moda en este sentido. Es una necesidad. ¿Cómo no premiar edificios que almacenen agua, que retengan agua, que usen el agua de lluvia para la limpieza interna? ¿Cómo no premiar edificios que puedan generar su propia energía o aportarles? Estamos realmente en los umbrales de un cambio gigantesco en el orden de la construcción y usando una ley de 50 años atrás. ¿Por qué no las medianeras pueden ser transparentes? ¿Por qué no pueden ser translúcidas, digamos, no transparentes? Bueno, interesantísimo esta discusión sobre las medianeras, porque en definitiva las medianeras es uno de los efectos más indeseados del crecimiento en altura, ¿no? Es otro capítulo para la investigación. Finalmente, la Casa Crutchet es un recorrido que es esta foto muestra el ascenso desde la vía pública al interior de la Casa Crutchet, y donde uno no entiende finalmente dónde está el frente, dónde está el fondo. Los árboles de atrás parecen el frente y son el fondo de la casa. Justamente esta apertura maravillosa nos hace pensar que la Casa Crutchet es una de las claves para, en definitiva, una de las claves de una lección no aprendida entre todos los arquitectos en general, ¿no? Por supuesto que hay honrosas excepciones, pero es una lección no aprendida que con un instrumento de ley que necesita incorporar todo aquello que esta casa, que es del año 53, si mal no recuerdo, aporta. Bueno, para arrojar otras referencias. Nosotros creemos que una de las llaves para entender esto es atomizar la densidad, es decir, tratar de desarmar los grandes bloques metidos en la manzana y producir herramientas pequeñas aún con mayor ocupación del suelo. Estos gráficos son de un urbanista luxemburgués, Krier. Ahora se me fue si es cuál de los dos Krier es, creo que es León Krier, pero no estoy seguro si no es el hermano. En los cuales relata los problemas del éxito urbano, ¿no? Los riesgos. Y en particular nosotros tenemos este riesgo, que es la ciudad de baja densidad que empieza a ser poblada por edificios verticales. Es un problema no resuelto. Interesante cómo él propone una nueva manzana para Barcelona del año 76, casi cuando nace el 89-12, que no es exactamente nuestro problema, pero sí nos hace pensar cómo parte esa unidad en unidades menores, mete calles de otra escala, mete algún vacío así un poco aleatorio o de distinta manera, pero es muy interesante esa búsqueda de, a partir del elemento dado, explorar mejores formas de organización que el perímetro de la manzana de Barcelona de alguna manera dejó en el olvido, ¿sí? Abandonando un poco el proyecto de centro. Esa búsqueda de la densidad atomizada también nos interesa verla acá en este proyecto de Gerardo Caballero para un concurso
para desarrollar un conjunto de viviendas donde en este sector en el que él desarrolla el proyecto se muestra una mini manzana a escala de esta otra, dada por secuencias de patios de escalas amigables, con volúmenes que van generando una variación de altura y a la vez privacidad en cada una de esas unidades, y que nos parece que es parte del camino. Es decir, ¿a dónde nosotros tenemos que llegar? Bueno, hoy tenemos, creo, tal vez si confrontamos algunas ideas después en breve que esto termina, nos pueden ayudar a ver hacia dónde. Pero nosotros creemos que hoy nos falta masa crítica de investigación para desarrollar esto, hasta la necesidad de poner estas ideas en oportunidad de ser ejercidas y materializadas. Con lo cual, las exploraciones como la que hace acá Caballero para un concurso nos vienen de perilla. Bien, ya terminando, esta visión de uno de los pintores porteños del siglo XX, esa imagen casi onírica, digamos, por ese entorno casi surrealista, nos pone en una condición interesante de entender esto. Si por un lado, la búsqueda del interior de la manzana, ese camino invitado, ese camino de invitación a ir más allá del límite exterior. Podríamos ponerle arriba esta foto del proyecto de la casa de la Roya Neret de Le Corbusier que mostraba antes, y entender que hay hasta una relación en esa penetración y en esa transparencia al interior, que nos es mostrada en este vano al final del recorrido. Por otro lado, las alternancias de patios transversales que abren oportunidades, como se ve claramente en esta luz que ilumina parcialmente el pasaje ese de Palermo. Y por último, estos elementos verticales que van apareciendo uno y allá, uno acá, otro más allá, y que en definitiva van generando un ritmo, pero que no violenta a esta escala de vivienda unifamiliar. Eso nos gustaría tener como posibilidades normativas en la ciudad de La Pampa. Bueno, con esta imagen termino. Es una imagen que no sé a quién pertenece, no sé quién sacó la foto, pero es un vuelo nocturno sobre Trenquelauquen, y donde en definitiva nos muestra que la traza reticular que todos conocemos y que todos podemos reconocer en el resto de las ciudades, tiene en definitiva todavía una impronta bidimensional, ¿no? Lo podemos leer casi como un dibujo solamente bidimensional, que no ha logrado todavía entender ni por lo tanto generar un modelo de crecimiento vertical. Que dicho sea de paso, no tiene pretensión, por lo menos en nuestra mirada, no tiene pretensión de uniformidad. Estamos claros que estamos hablando de texturas rugosas, es decir, de alturas varias, de convivencia heterogénea, es decir, estamos en un marco que está lejos de pretender uniformidad. Pero es una ciudad que se debe generar su propio modelo de crecimiento vertical, y que es un poco lo que nos tiene ocupados y que nos tendrá de alguna manera ocupados por lo que viene. Así que bueno, hasta acá llegamos, y por supuesto estoy para las consultas que quieran hacer. No sé si me extendí demasiado, Marcelo. No, perfecto. Estefanía. Bárbaro. No, vos sabés que todavía no nos han hecho ninguna pregunta. Ya pueden, lo que quieran ir preguntando, pueden ir escribiendo sin problema.
Aclara uno de los alumnos que la charla fue muy detallada, por eso lo están preguntando. Y que abarcó casi todo. Pedro, ¿podés leer los comentarios? Están diciendo que fuiste súper claro, muy reflexivo, muy claro e interesante. Bueno, son comentarios de gente querida y bueno, que ha compartido esto, digamos, el trabajo es un trabajo que se inició colectivamente y que de alguna forma ese sello no lo perdió. En definitiva, tuvo distintas etapas. Esas etapas son de alguna manera importantes, sobre todo el taller fue muy importante en su origen y después, bueno, la redacción fue seguida de una exploración por cada ciudad para comprender mejor in situ lo que estaba pasando a nivel digamos, de práctica urbana. Y el deseo de este trabajo es incidir en la realidad, ¿no? Eso es fundamental aclararlo porque tiene poca relevancia un trabajo que, digamos, quede guardado. Y para eso hay que discutir. Esa discusión, o sea, esto no pretende de alguna manera ser más que un orientador. Decir, bueno, nos asomamos a esto como digamos, estamos como enunciando el problema. Pero bueno, a partir de eso hay que, como decía antes, investigar y profundizar para tratar de poder llegar a cambiar digamos, lo que se construye en la ciudad acá para adelante. Pedro, preguntan si no crees que en definitiva los códigos se han elaborado pensando en el espacio público por fuera de la manzana, olvidando el interior de la manzana. Sí, eso muestra el ejemplo de Trenquelauquen es el más interesante, ¿no? Porque Trenquelauquen tiene una densidad de ocupación baja y digamos, la estructura con la cual la provincia aprueba códigos y todo, solamente priorizó digamos, el ancho de calle. Es decir, los 28 metros se justifican, los 28 metros de altura máxima, se justifican por el ancho de la calle. Pero, como decía antes, la manzana es igual. Entonces, ¿qué culpa tiene, digamos, un habitante de la manzana de Trenquelauquen, o por qué va a sufrir 28 metros cuando en otro lado hay planta baja y 4 pisos? O sea que es una discusión muy interesante. Yo pondría, yo creo que una altura razonable es la de planta baja y 4 pisos, que es la altura de un árbol importante. Y ahí creo que se da una conjunción, que es la necesidad de proyectar el arbolado público, no solamente en función de sus propios requerimientos, sino justamente esto. Es decir, la ciudad puede utilizar el arbolado como un elemento decisivo para acompañar el crecimiento. Se van dando muchos comentarios amistosos. No sé si que hay mucho amigo o es un tema que estaba latente con... está bueno, tenemos mucho consenso. Yo creo que, digamos, desde el punto de vista técnico, de técnica urbanística, quien tenga que lidiar con la alta densidad, con la conurbación, con los grandes aglomerados, nuestros problemas
y les parecen de juguete, ¿no? Y lo entiendo. Es probable digamos, que sean temas menores, porque la afectación no es a una gran cantidad de personas, por muchos temas colaterales, en definitiva, que tienen que ver con que un edificio no cambia una ciudad. Eso está claro. Y que porque los ritmos de crecimiento son esporádicos, no constantes, no llegan a definir digamos, perfiles homogéneos. O sea que tenemos otros problemas. Pero bueno, el hecho de que haya problemas más graves que los nuestros no quiere decir que no les podamos dar atención a los nuestros, o que tratar de que las ciudades, la ciudad pampeana pueda tener una conformación más feliz, que pueda absorber crecimiento. Dicho sea de paso, también es importante pensar que este problema se da en las grandes ciudades, sobre todo en los sectores periféricos de las grandes ciudades. No basta andar por los barrios de Buenos Aires, por los barrios de La Plata, y vamos a ver que muchos de estos temas son los mismos que ellos, ¿no? Si el contraste de escalas, un código que solo premia la especulación, a construir más metros, más metros, más metros. Yo no estoy en contra de la especulación, creo que es un motor fundamental de la ciudad, pero hay que, en definitiva, marcar la cancha hacia qué ciudad queremos que nos deje, más o menos. Hay algunas preguntas por ahí, Estefi, que veo que estás callada. No tenés audio, Estefi. Disculpas. Inés dice, ¿podría servir como referente la manzana abierta de Christian de Podsac? Es el caso inverso para mitigar la gran densidad, pero podría generar algo interesante tal vez. Y eso sí puede ser. Creo que es Christian de Portzamparc, es el arquitecto francés. No sé a qué manzana se refiere. No creo que sea la Biblioteca de París, que son 4 torres en ángulo, pero no sé, por ahí si me da más precisión, Inés, me parece que hiciste la pregunta. Después nos preguntan también si los edificios que mostraste en nuestras ciudades son todos de departamentos o de otros usos. La mayoría son de departamentos. Incluso a veces es interesante ese tema, porque una de las trampas que encierran los premios del 89-12 es que otorga mayores premios para el uso comercial administrativo, ¿no? Y la lógica es que como el edificio no se ocupa las 24 horas, tiene indicadores mayores respecto a FOT y densidad. Se puede construir más metros y poner más habitantes de acuerdo al destino. Es otra barrera a derribar. Nos ha demostrado esto que las oficinas se pueden instalar en cualquier lugar. Y por lo tanto, muchas veces hay algunos ejemplos de edificios que son presentados para que lo apruebe el municipio como oficinas y en realidad son viviendas. Es una trampa una trampa más oculta en el zoning que hay que cambiar, ¿no? Hay que modificar. Hay casos en 9 de julio, en Trenquelauquen. Bueno, preguntan por tu trabajo ahora. Dicen, comentaste al principio que otro ítem de investigación apuntaba al crecimiento de los límites de las ciudades. ¿Es una investigación independiente de esta a las que pusiste hoy? Sí, es independiente. Se hizo para 4 o 5 ciudades y es un trabajo que es del año 2012-2013, llevó 2 o 3 años, ¿no? Hasta el 2014 duró. Sí, es justamente la contracara de
es decir, hasta dónde debieran crecer, porque además en ese crecimiento, en esa expansión horizontal, sobrevienen los problemas muy interesantes con todo el tema del manejo de agroquímicos en las áreas que rodean a la ciudad. Es decir, la ciudad crece más, esos límites productivos se expanden, digamos, se corren más. Entonces, hay un convencimiento general, eso no es idea mía esto, de que la ciudad tiene que parar de crecer, una ciudad extendida pierde calidad urbana, pierde toda posibilidad de ser racional desde el punto de vista del mantenimiento. Digamos, hay que explicarle a la gente que si uno quiere vivir en una quinta no puede pedir que le lleven la basura, pasen a buscar la basura todos los días. Entonces, es un tema complejo, pero en definitiva, las ciudades tienen que tener límites. Bueno, Pedro, hago un comentario de un colega de La Rioja. Creo que lo más valorable es la discusión sobre la problemática. Nuestra experiencia es que en nuestra ciudad, La Rioja, que hace pocos años se aprobó un código que contempla muchos de los aspectos planteados, chocó contra los profesionales que siguen prefiriendo proyectos especulativos demandados por las empresas constructoras y desarrolladoras. Bueno, sí, sí, pasa, bueno, ahí en definitiva yo creo que hay que hacer jugar la especulación a favor. Los negocios van a seguir existiendo, digamos, la historia de la ciudad es así. Barcelona no se hubiera hecho sin todo ese empuje de la burguesía catalana, el ensanche de Barcelona, ¿no? Con lo cual, me parece, digamos, no voy a criticar la especulación. Lo que me interesa criticar o discutir es cómo los arquitectos y todos los sectores involucrados fijamos las pautas para que una ciudad crezca. Digamos, la especulación inmobiliaria en este sentido juega mejor en el centro que en la periferia. En la periferia es lotear terrenos y digamos, implica el crecimiento exponencial digamos, del espacio de la ciudad. En el centro la especulación nos provoca estos aspectos que señalamos como críticos de la convivencia con la ciudad de la baja densidad, pero es mejor tener gente en el centro digamos, a que el centro se nos vacíe de noche, ¿no? Es un tema conocido por muchas ciudades que han intentado frenar este proceso de despoblamiento nocturno de las áreas centrales. Perfecto. Y acá preguntan, en base a lo que dicen de la porosidad en la trama, perdón, al tener el patio hacia adentro como la casa Curuchet, ¿cómo preverían el ingreso de sol? Ya que al ser muy chicos, salvo en verano a las 12 del mediodía, no llegarían a entrar tanto. Claro, pues bueno, los patios chicos, el aseguramiento de los patios chicos. Ahí están todos los recursos proyectistas. Yo lo que digo es que es difícil que la porosidad se transforme en una norma evaluable, ¿no? Es decir, que digamos, a ver, este proyecto tiene que tener tanto de FOS, tanto de porosidad. La porosidad de la Curuchet es maravillosa. Pero lo que sí podemos es considerar la porosidad como un valor del proyecto que lo explote, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy aprobaríamos el proyecto de Le Corbusier si fuéramos funcionarios municipales y una voz de este lado nos diría, no, tiene 83% de FOS, es inaprobable ese proyecto. Dicen que Amancio Williams, que fue el constructor, digamos, de la Curuchet, también tuvo grandes problemas para que le aprobaran los planos en ese momento, ¿no? Pero
el otro lado nos diría, ¿cómo no vas a aprobar ese proyecto? Entonces, ¿qué elementos objetivos podemos tomar a favor de ese proyecto? Bueno, podemos decir, la relación de espacios que va fluyendo adentro de ese terreno hace que los vecinos se vean favorecidos de esa situación, ¿no? Es decir, los vecinos no tienen una medianera, no tienen una extrusión hacia el cielo del 60% de la planta baja. Entonces, hay un beneficio colectivo. Yo creo que eso podría perfectamente ponderarse, y es un elemento para que las oficinas que cargas de aprobación de plano, digamos, lo consideren, lo tomen en cuenta, ¿no? Perfecto. Tago nos comenta, dice, la ley 8912, creada en la década de los 70, impone una mirada del conurbano bonaerense desde la dictadura. Si bien es rescatable la ley en muchos aspectos, en el periodo democrático, inaugurado en los 80, falta el proyecto de la ciudad y de espacios democráticos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, sí, coincido con Tago, y yo creo que la ley 8912 debe ser de las leyes más complicadas de cambiar, porque siempre hubo proyectos, desde que yo tengo uso de razón, hay proyectos para modificarlo. Señalo dos cosas nada más. Una, desde nuestro lugar, pretender cambiar la ley es muy complicado. Lo que sí creemos, hay una ventana normativa, es decir, hay un huequito, que para mí es el siguiente. La ley, dentro de su apartado, habla de regionalización. Es decir, lo que en ese momento no pudieron hacer, lo deja así como en un texto perdido. La ley puede regionalizarse, por lo cual muchas de las cosas que nosotros estamos diciendo encajan dentro de eso perfectamente. Esa posibilidad es la más importante. El otro aspecto importante es que el Código Civil, que se sancionó hace pocos años, creo que en el 2015, respecto a los retiros, ¿no?, de las ventanas de los vecinos, en el capítulo de medianería, dice, por ejemplo, los retiros serán 3 metros, que es ese número mágico que no sabemos por qué es 3 metros, pero bueno, 3 metros se le ha puesto a tantas cosas, siempre retiro mínimo 3, ¿no? Y el Código Civil dice, los retiros serán de 3 metros o lo que la autoridad local defina. Entonces, en ese hueco y en esa posibilidad potencial de regionalizar la ley, yo creo que hay dos, digamos, aspectos muy claros. Por supuesto, no soy especialista en leyes para nada, la conozco de lidiar con ella como proyectista, digamos, somos arquitectos de a pie. Pero yo creo que ahí hay un espacio para poder avanzar hacia soluciones más concretas. Y ahí rescato especialmente lo que se puede hacer desde el mundo universitario, porque yo creo que digamos, la necesidad de ser más preciso con las posibilidades, a ver, ¿qué pasa si subo el FOS o bajo el FOT? ¿Qué pasa si organizo una estructura diferente? ¿Qué pasa si dejo de exigir estacionamiento? Todo eso tendría que ser un campo de investigación, como si fuéramos modelizando distintas posibilidades que nos permitan llegar a números más claros. Y decir, por ejemplo, la manzana, sector R3, que R3 es bajísima densidad. ¿Qué problema hay que los patios tengan 1,5 metros de ancho? Ventilan perfecto. ¿Cuántas cocinas, baños ventilan a pasillo? Que la 8912 nos bloquea esa posibilidad. Entonces, ahí hace falta ser más amplio con las herramientas. Y por eso es que me parece que la posibilidad de generar masa crítica e investigación nos debe hacer recostar en ámbitos de investigación como puede ser el ámbito académico, ¿no?, universitario. Perfecto, Pedro. Preguntan, ¿crees que los habitantes de las ciudades intermedias, como es Trenquelauquen, estarían de acuerdo en densificar la trama urbana o presentarían resistencia? Esto significaría un cambio importante en el paisaje urbano. Bueno, es un tema interesante. Sí. La gente en general le escapa a las alturas.
¿no? O sea, protesta por las alturas. Es curioso lo que pasa, hay como una psicología colectiva que del habitante de la ciudad pampeana que a veces se vanagloria la cantidad de edificios que hay, ¿no? Como un signo así, mirá, hay tantos edificios en mi ciudad. Y a veces cuando le toca sufrir un edificio alto al lado, lo padece. Entonces, bueno, en definitiva, estamos trabajando para que ese crecimiento sea lo más razonable posible. Que saque el menor sol posible, que saque digamos, te quite el mínimo de posibilidades de ventilación y de invasión visual. Estamos buscando un modelo que considere estas preocupaciones que podían darse por el excesivo crecimiento. Lo que no tenemos duda que digamos, toda la ciudad puede densificarse como una necesidad de equilibrar esto que decíamos, el principal problema, la vacuidad. Si uno lee Radiografía de la Pampa de Ezequiel Martínez Estrada, la descripción que hace de nuestro pueblo es casi la misma que podría ser hoy. Es justamente, digamos, esa chatura que se extiende al infinito y que hace que las ciudades, aunque son lugares atractivos, no terminen de conformar una, digamos, o de explotar al máximo su potencial urbano. Perfecto, Pedro. Creo que las demás preguntas las fuiste contestando, las fuiste Bien. mechando, así que por el momento, a ver, aguárdame. No, perfecto, creo que ahí estamos. Son todos comentarios. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo, Pedro. Igual te preguntaron bastante acá, a lo último. Sí. Sí, me parece que está bueno todo el tema de la normativa y demás. Parece que es como una puerta abierta, ¿no? Que habría que ver hacia dónde se dirige. Me parece que el intercambio académico, los modos de exploración, por ahí uno llega a una instancia, como hablábamos hoy, que la investigación casi llega a una etapa y a nivel distrital, ¿no? Y hay que superarla a otra escala, ¿no? Interactuar con la academia, con otros actores, para poder seguir superando. Así que bueno, Sí. un objetivo pendiente. Yo lo creo. Bueno, Marcelo, ahí está poniendo muchas gracias por chat. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro referido a esta actividad, que va a ser allá por junio, por la primera semana de junio. Pero bueno, gracias Pedro y nos vemos en la próxima. Bueno, perfecto. Saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, nos vemos.